hablando acerca de un tema muy interesante. Mi nombre es Fernando José Carranza y he escogido un tema el cual me parece muy interesante para poderlo exponer en esta hora a cada uno de ustedes. La osteoporosis. La osteoporosis hace que los huesos se debiliten y se vuelvan quebradizos en tal medida que una caída o incluso una leve tensión como agacharse o toser puedan causar una fractura. Las fracturas por osteoporosis ocurren con mayor frecuencia en la cadera, la muñeca o la columna vertebral. El hueso es tejido vivo que se descompone y se reemplaza constantemente. La osteoporosis ocurre cuando la generación de hueso nuevo es más lenta que la pérdida de hueso viejo. La osteoporosis afecta a hombres y a mujeres de todas las razas, pero las mujeres blancas y asiáticas, especialmente las mujeres mayores posmenopáusicas, son las que corren mayor riesgo. Los medicamentos, la dieta saludable y los ejercicios con peso pueden ayudar a prevenir la pérdida ósea o a fortalecer los huesos débiles. Pero en sí, ¿qué es la osteoporosis? La osteoporosis es una enfermedad esquelética en la que se produce una disminución de la densidad de masa ósea. Así los huesos se vuelven más porosos, aumenta el número y el tamaño de las cavidades o celdillas que existen en su interior, son más frágiles, resisten peor los golpes y se rompen con mayor facilidad. La osteoporosis es una enfermedad muy grave, una enfermedad la cual se da en los huesos, vaya, venimos diciéndolo desde ya, que es obvio que se da en los huesos. Es una enfermedad que se da en los huesos, que los debilita, los hace débiles y los hace quebradizos dentro de lo que cabe, ¿verdad? Dice, es una enfermedad esquelética en la que se produce una disminución de densidad en masa ósea. El hueso tiene una masa la cual si se disminuye se vuelve más frágil. Entre más poca sea, más débil es, y entre más sea, más grande sea, más resistente es. La osteoporosis lo que hace es que lo va haciendo cada vez menor esta densidad, esta consistencia que tiene el hueso la va disminuyendo y la va haciendo más débil mediante más tiempo está en el cuerpo, mediante más se desarrolla, porque es algo lo cual se va desarrollando poco a poco, no es como una gripe que te llega de repente y se va de repente, sino que es algo que muchas veces se queda con la persona si no se pone en cuidado a temprano tiempo para poder solucionar o poder pues retener o poder ralentizar el proceso el cual se da en los huesos por la enfermedad. Los huesos se vuelven más porosos, aumenta el número y el tamaño de las cavidades o celdillas que existen en su interior. Los huesos son como esponjas que tienen pequeñitos hoyitos. Las esponjas, ya has visto las esponjas, ¿verdad? Estas de lavar platos, puede ser, digamos. O estas esponjas que ocupan a veces para limpiar superficies. Eh, Estas esponjas tienen pequeños hoyitos, ya lo han visto. Así mismo es el hueso, lo único que el hueso es durísimo. Pero refiriéndonos a lo que vendría a ser dentro, es como una esponja que tiene bastantes hoyitos, que son muy menuditos y que no se logran, pues, ver a simple vista. O que sí se logran distinguir, pero son muy menudos. Y por lo mismo son muy resistentes, porque entre más pequeños sean esos hoyuelos los cuales tiene el hueso, se vuelve más resistente porque es más compactado. Y la osteoporosis lo que hace es pues hacer esas cavidades, esas celdillas que existen dentro, hacerlas más anchas y eso hace el hueso más débil, como que si se volviera hueco para ponerlo más sencillo de comprender, se vuelve hueco aquel hueso, se vuelve algo bastante frágil de romper. Ustedes alguna vez han visto, para poner de ejemplo, ¿verdad? Ustedes alguna vez han tenido, ¿verdad? Un palo, han visto un palo, yo qué sé. Y me van a negar que hay diferentes tipos de palos. Hay estos palos los cuales recién cortados, palo verde, ¿verdad? Una rama de palo verde, o sea, que recién cortada, pues, intenten quebrarla y tal vez lo consiguen, pero es mucho más difícil que quebrar una rama seca. Aquellos que saben, ¿verdad? Cuando agarran una rama seca, esta rama es mm,
más débil, es más quebradiza, es, como así decirlo, si lo han visto, tiene como hasta incluso muchas veces rajaduras en ella, las cuales demuestran que ya están huecas por el tiempo que han estado ahí. Y cuando le quiebran, hombre, solo le da y se quiebra. Asimismo, son los huesos. Los huesos cuando están sanos son muy difíciles de romper y necesitan mucha ocupación para poder, un médico necesita mucho equipo para poder partir un hueso, porque son muy resistentes. Pero cuando está la osteoporosis en ellos, dice que incluso solamente el hecho de toser te puede hacer que se quiebren tus huesos. Es una enfermedad muy terrible si llegas a avanzar demasiado, pero es muy difícil también de detectar muchas veces y ponerse uno en cuidado cuando la enfermedad está en uno. Aquí tenemos, ¿verdad? Lo que le estaba diciendo de lo que sería lo de la esponja, lo que les ponía de ejemplo. Aquí en la matriz ósea normal, que dice, es como vendría a ser el hueso normalmente. Este hueso, cuando uno está completamente sano, cuando uno se cuida mucho, bueno, muchas veces tampoco no es porque se cuiden mucho o menos, pero es cuando el hueso está normal, cuando está en estado saludable, por así decirlo. Así se mira, que si se dan cuenta tiene hoyitos, pero son mucho más pequeños, son mucho más pequeños dentro de lo que cabe, mientras que cuando está la osteoporosis, como la imagen que está, ¿verdad? Aquí a la derecha, son hoyuelos mucho más grandes que se perciben mucho más y esto hace que el hueso se vuelva más débil, menos resistente. Solamente muchas veces hasta el hecho de solamente tropezarse puede hacer que te quiebres un pie incluso o cualquier hueso porque se vuelven demasiado débiles por la poca, por la poca, por la masa que pierden, porque al haber estos hielos más grandes se pierde masa ósea, lo que lo vuelve más débil. Causas. En el interior del hueso se producen durante toda la vida numerosos cambios metabólicos, alternando fases de destrucción y formación de hueso. Estas fases están reguladas por distintas hormonas, la actividad física, la dieta, los hábitos tóxicos, la vitamina D, entre otros factores. Estas condiciones normales, una persona alcanza a los 30 o 35 años una cantidad máxima de masa ósea, pico de masa ósea. A partir de ese momento existe una pérdida natural de masa ósea. Las mujeres tienen más frecuentemente osteoporosis por varios motivos. Su pico de masa ósea suele ser inferior al del varón y con la menopausia se acelera la pérdida de hueso, osteoporosis posmenopáusica. En el interior del hueso se producen durante toda la vida numerosos cambios metabólicos, alternando fases de destrucción y formación de hueso. Estas fases están reguladas por distintas hormonas, la actividad física, la dieta y los hábitos tóxicos, la vitamina D, entre otros factores. Les estaba, verdad, hace un momento les estaba diciendo que muchas veces no es porque uno más o menos se cuide, porque muchas veces uno lo trae en el gen, algo que activa, ¿verdad? Esto que sería la osteoporosis o la pérdida de masa ósea dentro de los huesos. Y puede ser, ¿verdad? Como dice aquí, cambios metabólicos, la fase regular de distintas hormonas, la actividad física, la dieta. Hay tantas cosas que implican la posible causa de la osteoporosis que muchas veces no de, porque es mentira que uno puede estarse como cuidando, ¿verdad? De decir, no me va a dar me va a dar osteoporosis así como esto o esto otro. Porque muchas veces uno come y pues, no importa dieta ni cómo, ni qué le va a afectar, pues. Así que se vuelve muy difícil, es decir, cuídense de la osteoporosis a las personas. Se vuelve algo muy complicado, es decir, cuídate de la osteoporosis porque muchas veces, porque incluso uno no podría estarlo haciendo, porque se vuelve muy difícil el poder identificar cuáles son las causantes, las causas por las cuales éste puede llegar.
porque no es como decir deja de tomar tal cosa, deja de comer tal cosa, o no hagas esto, haz esto otro, porque la osteoporosis muchas veces es genética, muchas veces es derivada por consumo de cosas, o por muchas veces falta de dieta, falta de buena alimentación, falta de vitaminas, las hormonas, y se vuelve muy complicado el poder prevenirla desde antes. En condiciones normales, una persona alcanza a los 30 o 35 años una cantidad máxima de masa ósea. Esta es la etapa con la mayor masa ósea en el ser humano, que alcanza el punto máximo, la masa ósea, en los huesos. A partir de ese momento existe una pérdida natural de masa ósea. A partir de ahí, uno, como diría, en buenos términos, comienza a fregarse. Comienza a fregarse totalmente. Comienza a sentirse más débil. Nuestros padres, para no ir muy lejos, ¿verdad? Nuestros padres y han visto que ellos así de repente como que se quedan tiesos, ¿verdad? Porque se les ha quedado trabado un hueso o cualquier cosa, porque entre uno más viejo se vuelve, más débil se vuelve también el cuerpo, porque ya no está en el apogeo en el cual estaba de la juventud, en la juventud, se vuelve más débil. Y aquí pues nos dice otra vez las variantes, ¿verdad? Que tiene una pérdida de masa ósea a partir de los 35 años en adelante. Comienza uno a perder masa ósea o a comenzarse a volver más frágiles todo hueso. Nuestros padres, ¿verdad? ¿Quién no ha visto, verdad? Que dice un padre de repente, no, no cargo esto porque es que me siento bien débil de los huesos, así que lo levanto y me quiebro. Porque se vuelven cada vez más débiles y, ¿cómo decirlo? Puede ser esta una causante de osteoporosis, sí, pero también muchas veces esto es natural en el ser humano. Esto puede ser natural, esto puede ser algo muy natural, el volverse algo débil dentro de lo que cabe, pero también puede ser algo derivado de la osteoporosis, porque si se vuelve algo demasiado masivo en los huesos, porque es normal decir, eh, me siento débil, no creo poderlo levantar, tal vez, ¿verdad? Pero no es normal el levantarlo y que se te quiebre un hueso, eso no es normal. Eso ya vendría a ser la osteoporosis en un grado muy avanzado dentro de los huesos. La probabilidad de desarrollar osteoporosis depende en parte de cuánta masa ósea obtuviste en tu juventud. La masa ósea máxima es en parte hereditaria y también varía según el grupo étnico. Cuanto mayor sea tu densidad ósea máxima, más tejido óseo tendrás de reserva y menor será la probabilidad de que tengas osteoporosis cuando envejezcas. ¿Ven? Con lo que decía hace unos momentos, que muchas veces no es algo que dependa de nosotros. Sí, nos podemos cuidar, pero muchas veces no depende tanto de nosotros. Porque aquí, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Que entre más masa ósea pues, te hereden tus padres, ¿verdad? Por así decirlo, que genéticamente, pues es menos probable que llegues a tener problemas óseos, problemas de masa ósea, pérdida de masa ósea en la vejez, o y de contraer osteoporosis, porque al tener más masa en la juventud, pues es pues ya en la vejez tienes aún bastante masa ósea y no corres tanto el peligro de tener osteoporosis, pero no todos seguramente tienen la misma suerte y eh, tengan la misma y tengan una excelente masa ósea en sus huesos. Entonces lo que conlleva es que por mucho que se cuiden, muchas veces son propensos a llegar a contraer la osteoporosis, como en la imagen de abajo, ¿verdad? Que dice hueso sano y hueso con osteoporosis. Puede ser alguien que tenga mayor masa ósea y que tenga el hueso así de sano en su vejez, pero puede ser que hay incluso jóvenes que puedan tener osteoporosis con tan solo tener ya 18 años, 15 años y pueden estar ya con osteoporosis. Depende de muchas cosas. Otras causas
de osteoporosis. Aquí son verdad las cosas verdad que pueden llegar a causar, pueden llegar a hacer que se desarrolle la osteoporosis en el cuerpo. Y me resulta bastante interesante, ¿verdad? Cuando estaba investigando yo esto, ¿verdad? Porque puse a investigar causas de osteoporosis en Google y pues no, me aparecieron un chorro mil y fue lo que me sorprendió, que me salieron muchísimas cosas que pueden llegar a causar osteoporosis y que si las había puesto en las diapositivas me hubiera llevado tal vez unas 6 diapositivas mínimo poniendo todas las causas. Yo tomé estas que me parecieron las más interesantes, estas las cuales me parecieron pues las más fáciles de tratar y también las que me resultan mucho más frecuente o que se ve más frecuente en personas. El alcoholismo. Vivimos en un país que se ve el alcohol por todos lados y no solamente en este país, en la mayoría del mundo la gente toma en exceso, pero esto es demasiado grave, ya no solo por la osteoporosis, sino que también lo que daña al hígado, el alcohol, es algo terrible y algo que puede terminar en la muerte. Fármacos. Este fue el que más me resultó interesante entre todo, porque de esta gente que, verdad, que se automedica o esta gente a la cual le gusta pasar tomando pastillas, porque creo que, no sé, verdad, yo conozco mucha gente a la cual no pueden vivir sin estar tomando pastillas, sin estarse automedicando día tras día, porque un día se sienten con una tos, otro día se sienten con una fiebre, otro día se sienten así con malestar estomacal y todos los días están mal, pero porque muchas veces tienden a tener esta necesidad de querer tomar medicina y crean en su subconsciente enfermedades, llegando a tomar o automedicarse en sobreexceso. Y esto llega a tener consecuencias muy graves porque llega a debilitar no solamente los huesos, sino que muchas veces otros órganos y lo que sería el cuerpo en sí. Enfermedades inflamatorias reumáticas, pues son estas muchas veces por el sobreesfuerzo que le ponemos al cuerpo, eh, las, el poco cuidado que le tenemos a él puede también desembocar en problemas de masa ósea, pueden desembocar en problemas que al principio son pequeños, pero que resultan siendo, terminan siendo muchísimo más graves y puede desembocar en osteoporosis. El fumar, quien, pues, verdad, no hace falta decir que en este país, como en la mayoría de países, existen muchas personas fumadoras, mucha gente que fuma en sobreexceso y que pues debilita el cuerpo, es dañino. Como decían de primero, ¿verdad? Que no solamente para los huesos, sino que también para otros órganos, en este caso los pulmones, son los que sufren, pero también termina desembocando en los huesos todo esto, todos estos químicos, los cuales absorbe por medio del cigarro a los pulmones, que son los primeros en fregarse, por así decirlo, los primeros en arruinarse y terminan desembocando, ¿verdad?, en los huesos y en otros órganos. La cafeína, aquí va a doler a mucha gente, ¿verdad?, que pues, ¿quién no toma café, verdad? Ya sea solamente en la mañana o aquellos que mañana, tarde, noche, medianoche, 3 de la madrugada y así todo el día pasan bebiendo café. Pues, qué terrible, ¿verdad? Qué terrible, ¿verdad? Que algo que a la mayoría de gente le gusta, ¿verdad? Que sería el café, puede terminar en algo tan fregado, porque es algo muy fregado, que es la osteoporosis en el cuerpo. La sal. Ay, esta a mí me dolió bastante, la verdad, este me fregó, la verdad. Porque qué rico, ¿verdad? Cuando le echamos ahí salecita al huevo, cuando le echamos ahí sal a algo, qué rico sabe. Y que te digan que es algo, pues, muy malo,
Obviamente que no se puede dejar de comer, no por esto vamos a dejar de comer, echarle sal al huevo, pero sí no hacerlo en sobre exceso, porque todo en exceso es malo y puede llegar a dañar, en este caso, tus huesos, o en otros casos, todo tu cuerpo. Quizás has escuchado hablar de la osteoporosis senil. No se trata de un tipo diferente, es simplemente osteoporosis que es causada por el envejecimiento, cuando otras posibles causas secundarias se excluyen. Como se mencionó arriba, la edad es un factor de riesgo primario de la osteoporosis, a menos que se realicen esfuerzos de prevención o tratamientos adecuados. La creciente descomposición de los huesos del cuerpo puede conducir a huesos debilitados y a osteoporosis. Aquí, verdad que no hace mucha falta que yo explique este texto porque se explica solo muy bien. Al pasar el tiempo, la edad, bueno, hace rato lo estamos hablando, con la edad el cuerpo se vuelve más débil, al hacerse más débil los huesos se vuelven más débiles, al hacerse más débiles se hacen mucho, pierden masa ósea, al perder masa ósea llegan a obtener en muchos casos osteoporosis. El envejecimiento es algo que no se puede evitar, no se puede evitar. Sí se puede llegar a evitar la osteoporosis si se llega a tener muchísimo cuidado y se llega a meter en un tratamiento, si se da cuenta a tiempo. Pero me es bastante difícil porque en sí la edad no se puede volver para atrás, no se puede mantener uno joven para toda la vida y el cuerpo sí o sí se va a debilitar y va muchas veces a obtener osteoporosis dependiendo, ¿verdad?, de la masa ósea con la cual uno llegue a esa edad. Aquí podemos ver, ¿verdad?, es esta ancianita, ¿verdad?, que podríamos decir que en este caso pues no tiene osteoporosis, ¿verdad? Como decía, que depende de cuánta masa ósea llegue, porque pues, hay de haber muchísimos ancianos, los cuales han de tener mucho más masa ósea que yo o que cualquier otro joven en el mundo. Y puede llegar a ser así como esta otra, que creo que quien ha visto ancianitos, ¿verdad? Que andan así muy encorvados. Y muchas veces todo esto se debe a la osteoporosis que llega a dañar el hueso, tanto así que no es capaz de soportar el peso de la cabeza, por lo cual se inclina para adelante. Es bastante fregado, la verdad, el llegar a tener esto, el llegar a tener esta enfermedad como sería la osteoporosis es bastante, me imagino lo difícil que ha de ser afrontarla. Algunos factores pueden aumentar la probabilidad de que se desarrolle osteoporosis, entre otros, tu edad, raza, estilo de vida, así como tus afecciones y tratamientos médicos. Riesgos inalterables. Algunos factores de riesgo de osteoporosis están fuera de tu control, incluidos los siguientes. Aquí, ¿verdad? Están unas características de factores de riesgo que vamos a estar hablando, ¿verdad? El sexo o género. Las mujeres son mucho más propensas a desarrollar osteoporosis que los hombres. El simplemente hecho de ser mujer, que ya veníamos hablando en un cierto párrafo que leíamos anteriormente, pues decía que las mujeres son mucho más propensas a tener osteoporosis porque su masa ósea, su densidad ósea es mucho menor que la del hombre y esto les puede ser mucho más propensas a ella a tener osteoporosis. La edad, cuanto más sea tu edad, mayor será el riesgo de osteoporosis. Otra vez, ¿verdad? Eso ya lo hemos dicho, ¿verdad? Que era la osteoporosis senil, que viene con la edad, que por el cuerpo que se va haciendo más débil con la edad, puede llegarse a desarrollar lo que sería la osteoporosis senil. Raza, tiene mucho riesgo de padecer osteoporosis si eres blanco o de ascenden- ascendencia asiática. Vaya, si eres blanco de ascendencia asiática, sos mucho más propenso a tener accidentes familiares. Tener un padre, madre o hermano con osteoporosis te pone en mayor riesgo, especialmente si tu madre o padre sufrieron fractura de cadera. Aquí viene hablando, ¿verdad? Ya que sea de genética, ¿verdad? Que viene a decir, ¿verdad? Que es algo que ya se hereda, tener, pues,
a tu alrededor gente en tu familia, tener gente a la cual le ha dado osteoporosis, eso te puede poner a ti en peligro porque también te puede dar a ti lo que sería osteoporosis, podría ser propenso también tú a tener esta enfermedad. Tamaño del cuerpo. Los hombres y las mujeres que tienen estructuras corporales pequeñas tienden a correr un riesgo más alto debido a que podrían tener menos masa ósea para utilizar a medida que envejecen. Vaya, esto se está explicando muy solo, así que no me tengo mucho a explicarlo porque solo con leerlo se entiende perfectamente. Que ya, pues, como todo el mundo, siempre hay gente que es alta y gente que es más bajita. Esta gente que es bajita, por ser bajita, muchas veces tienen menos masa ósea y eso los lleva a tener, pues, grandes posibilidades o a tener mucho más porcentaje de que puedan tener osteoporosis en un futuro, ya que al tener poca masa ósea de jóvenes o en su mejor etapa, que sería los 30-35 años, pues ya no dejes ni hablar, ¿verdad? Que es muy probable que les pueda llegar a dar la osteoporosis. Síntomas. La osteoporosis se denomina epidemia silenciosa porque no manifiesta síntomas hasta que la pérdida de hueso es tan importante como para que aparezcan fracturas. Las fracturas más frecuentes son las vertebrales, las de cadera y las de las muñecas, fracturas de colles o extremos distal del radio. La fractura de cadera tiene especial importancia ya que se considera un acontecimiento grave debido a que requiere intervención quirúrgica, ingreso hospitalario y supone para el paciente una pérdida de calidad de vida aunque sea por un periodo corto de tiempo. Es fregado. Es fregado lo que sería, ¿verdad? Tener osteoporosis. Eh, supone para el paciente una pérdida de calidad de vida, aunque sea por un periodo corto de tiempo. Sé que esto te puede llegar a disminuir tu estancia, de vida, tu calidad de vida, tu vida. Y puede llegar, ¿verdad? A llegar a tener grandes consecuencias. Dice que la fractura de cadera tiene especial importancia, ya que este hueso usualmente es muy duro, muy duro. De, la cadera es un hueso muy duro y es un hueso que no, cuando se quiebra es difícil volver a unir, más sabiendo que tiene osteoporosis de este hueso, es mucho más difícil de volver a unir. Típicamente las etapas iniciales de la disminución de la masa ósea no presentan síntomas, pero una vez que la osteoporosis debilita tus huesos, podrías tener signos y síntomas que incluyen los siguientes: dolor de espalda, provocado por una vértebra fracturada o aplastada, pérdida de estatura con el tiempo, una postura encorvada, un hueso que se rompe mucho más fácilmente de lo esperado. Estas son, ¿verdad? Eh, Cosas que conlleva el tener osteoporosis en el cuerpo. Dice dolor de espalda. Si tienes dolor de espalda, no significa que tengas osteoporosis. No. Muchas veces, no solamente por tener uno de estos síntomas, necesariamente tengas la osteoporosis. Tal vez si ya tienes dos o tres síntomas de esto, ahí sí es muy probable que puedas llegar a tener osteoporosis. Pero no solamente por tener, ¿verdad?, una postura encorvada es que automáticamente tú ya tengas osteoporosis, o porque de repente te duele la espalda por estar mal sentado, tengas osteoporosis. ¿Cuándo debes consultar con un médico? Es conveniente que hables con el médico sobre la osteoporosis si tuviste una menopausia temprana, si tomaste corticosteroides durante varios meses seguidos, o si cualquiera de tus padres sufrió una fractura de cadera. Aquí habla de verdad de visitar al médico, ¿verdad? Tú debes visitar al médico si tu padre llega a tener o tu madre llega a tener una fractura en la cadera, es porque ellos tienen osteoporosis, y si ellos tienen osteoporosis, tú sos muy propenso de tener osteoporosis o tener osteoporosis ya.
Tomar corticosteroides, ¿verdad? Que es algo lo cual debilita los huesos si tomas demasiado seguido. Es de ir a visitar a un médico para ver que te examine, para ver si has llegado a desarrollar en tus huesos osteoporosis. Complicaciones. Las fracturas óseas, particularmente en la columna vertebral o en la cadera, son las complicaciones más graves de la osteoporosis. Las fracturas de cadera a menudo son causadas por una caída o pueden derivar en una discapacidad e incluso un mayor riesgo de muerte dentro del primer año después de la lesión. ¡Fua! ¡Qué terrible! ¿No? Es algo terrible el tener osteoporosis, pero no solamente eso, sino tener la fractura de cadera. Así que si alguien aquí tiene la osteoporosis, tenga cuidado al sentarse, tenga cuidado al levantarse, todo lo que tengas que poner tu cadera en alguna parte, cuidado, 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 peligroso, peligroso. En algunos casos puede producirse una fractura de la columna vertebral aunque no te caigas. Los huesos que conforman la columna vertebral, las vértebras pueden debilitarse hasta el punto de aplastarse, lo que produciría dolor de espalda, pérdida de estatura y una postura encorvada. Lo que decía, ¿verdad? De verdad, cosas que pueden llegar a tener o puede llegarte a causar el tener osteoporosis, tener una postura encorvada, tener pérdida de estatura, producir dolor de espalda, ¿verdad? Pérdida de estatura, ¿verdad? Que, vas a pasar de medir 1,80 a 1,50, ¿no? Pero sí, sí puede llegar a ser algo notorio, puede ser algo notorio, pero tampoco algo tan drástico. Tipos de osteoporosis: posmenopáusica, senil, secundaria, juvenil y idiopática. La posmenopáusica ya la venimos tratando, la senil también ya la tratamos. La secundaria es consecuencia de ciertas enfermedades, como ya lo había dicho, ¿verdad? El cuidado muchas veces el cuerpo, de otras también puede derivar de otras enfermedades, las cuales pueden llegar a activar en los huesos, ¿verdad? La osteoporosis, o llegar a perder masa en los huesos y que conlleve a tener osteoporosis. La juvenil idiopática, poco frecuente, de causa desconocida, aparece en niños y adultos jóvenes sin trastornos hormonales ni carencias de vitaminas. Es algo raro y es algo que es algo bastante aislado, un caso bastante aislado, pero que puede llegar a suceder. Prevalencia. Esta enfermedad afecta principalmente a mujeres después de la menopausia, aunque también puede hacerlo antes o afectar a hombres, adolescentes, incluso niños. En concreto, en España, aproximadamente 2 millones de mujeres padecen osteoporosis, con una prevalencia en la población posmenopáusica del 25%, una de cada cuatro. Se estima que esta enfermedad es la causante de 25 millones de fracturas cada año. Aproximadamente una de cada tres mujeres y uno de cada cinco hombres mayores de 50 años sufrirá una fractura osteoporótica en su vida. Una de cada cuatro mujeres, una de cada tres mujeres y uno de cada cinco hombres va a llegar a tener una fractura osteoporótica en su vida. Estas son estimaciones las cuales se han hecho en España, evidentemente, en cada país varía, ¿verdad? Pero eso no quita que puede, ¿verdad?, pues, sea menos en un país que en otro, sino que lo que quiere decir es que es muy propenso el llegar a tener osteoporosis. Es algo demasiado, pues puede llegar a ser, hasta podría, se va a escuchar feo, pero algo común, algo del día a día podría ser ver a gente la cual llega a padecer osteoporosis a lo largo de su vida. Dice que mayores de 50 años sufrirán una fractura osteoporótica en su vida, que va a sufrir, que por causa de la osteoporosis van a llegar a padecer una fractura y que va a ser causa de la osteoporosis, eh, y que usualmente son las mujeres las más afectadas, que venimos hablando ya de mucho más antes, ¿verdad? Que por causa de la menopausia y
porque las mujeres tienen mucho menos masa ósea en su cuerpo, lo cual conlleva a que sean propensas a tener osteoporosis. Las mujeres son muchas veces la mayor víctima de la osteoporosis. Diagnóstico. Aunque es una enfermedad silenciosa, actualmente los reumatólogos cuentan con un gran abanico de herramientas para su diagnóstico precoz y así adaptar el tratamiento, bien para prevenir la pérdida de masa ósea o para combatir la osteoporosis. Existen hábitos de vida que pueden ayudar a mejorar la calidad del hueso, como son la adecuada ingesta de calcio. El ejercicio físico, en lo formal, la cantidad concreta de calcio varía con edad, pero muchos adultos necesitarán de 1000 a 1500 miligramos al día. Esta ingesta se puede realizar con alimentos naturales ricos en calcio, sobre todo la leche y sus derivados, o como suplemento en forma de medicamentos, sales de calcio. En este último caso deberá existir un control de su médico sobre la cantidad y la pauta de administración. De igual manera, la vitamina D es una sustancia fundamental para el hueso. Sus necesidades diarias se consiguen fundamentalmente por la inflamación de la misma en la piel cuando recibe el efecto de la irradiación solar. Aquí nos está hablando, ¿verdad? Pues, por así decirlo, eh, cómo prevenir o qué se puede hacer cuando ya puedas tener osteoporosis, ¿verdad? Que vendría a ser el tomar calcio, eh, alimentos ricos en esta misma, eh, sales de calcio, también decía ahí, que vendría a ser algo que el médico tendría que recetarlo a cada uno de nosotros, a cada aquellos los cuales sufran o aquellos los cuales no quieren sufrirlo también, pero creo que sobre todo sería sobre aquellos los cuales ya sufren, que ocuparía sales de calcio. En todo caso, aquellas personas las cuales no quieren contraer deberían tener un buen hábito de ejercicio, de alimentación y pues, ¿qué puedo decir? El ejercicio para ayudar al crecimiento, ¿verdad? De fortalecimiento de los huesos y del calcio o los alimentos ricos en esta proteína para, para poder, para poder ayudar a los huesos, para poder fortalecerlos en gran manera. El objetivo del tratamiento de la osteoporosis es la reducción del número de fracturas por fragilidad. Como medida generalizada, se recomienda mantener hábitos de vida saludables, como una dieta equilibrada, rica en calcio, abandonar el tabaco y el consumo excesivo de alcohol, así como realizar ejercicio diariamente con control para evitar caídas. Además, algunas personas pueden requerir suplementos de calcio y vitamina D. Y hicimos hablando de posibles tratamientos para poder ayudar al fortalecimiento de los huesos y recuperación de la osteoporosis. Aquí, ¿verdad? Podemos ver un cuadro de alimentación, ¿verdad? El cual puede ayudar a lo que sería aquellos los cuales ya padecen de osteoporosis, como aquellos los cuales no quieren llegar a padecer, si siguen el régimen, ¿verdad? Estos alimentos en su vida, pueden llegar a prevenir la osteoporosis en grande manera o contrarrestarla en su otro caso. Medicamentos para el tratamiento de osteoporosis. Los medicamentos que más comúnmente se utilizan para tratar la osteoporosis se llaman bisfosfonatos. Los bisfosfonatos se utilizan para prevenir la pérdida de masa ósea. Se pueden tomar por vía oral o por forma inyectable. Estos incluyen alendronato, ivandronato, risendronato, ácido zoledrónico. Todos estos para poder ayudar al tratamiento de la osteoporosis a aquellos los cuales ya lo padecen. Conclusión. Las consecuencias clínicas de la disminución de la densidad mineral ósea conducen a un aumento del riesgo de sufrir fracturas. El tener osteoporosis quiere decir un aumento de riesgo
en tu vida, para tus huesos, por ende lleva a tu vida, ¿verdad? Que llega a dañar a tu vida. Usualmente las fracturas más normales que pueden haber son la vertebral, la fémur, la colles, húmero proximal y fracturas costal. Eh, Como conclusión quería entender de que la osteoporosis es algo lo cual puede tener gran repercusión en tu vida, que puede llegar a tener un gran impacto en ella y que puede dañarla de forma irreversible y que hay que tener siempre un cuidado en nuestra vida si llegamos a percatarnos de algún síntoma de los cuales hablamos antes, si llegamos a ver a un familiar con estos síntomas de decirles porque entre más avanza esta enfermedad en nuestro cuerpo, eh, puede llegar a tener consecuencias mayores en un futuro a las cuales podíamos haber intervenido mucho antes, podríamos haber ayudado a otras personas o a uno mismo. Este ha sido pues mi presentación, ¿verdad? Y espero que haya sido de su gusto. Pasen feliz